Hoy viene Mariluz de la Cal y es profesora del Departamento de Economía Aplicada de la Facultad de Relaciones Laborales. Y yo creo que con esta presentación ya sabéis que nos va a hablar de qué es una de las desigualdades salariales, lo que es la brecha salarial. Para eso os hemos pasado el informe de Emakunde, donde viene con bastantes datos, etcétera, un poco, la situación de las mujeres en la Comunidad Autónoma Vasca. Y pues vamos a explicarlas todo lo que nos dé para poder intentar buscar métodos y mecanismos para la negociación colectiva y en nuestras empresas intentar erradicar esta discriminación. Buenos días a todas y a todos. En primer lugar quiero agradecerle a Saray que me haya invitado a estar aquí. Gran parte de lo que voy a decir seguramente que ya lo sabéis. Lo que pasa que simplemente yo tengo un poco más de tiempo para ordenar las ideas y para sistematizarlas, pero son cosas que todos y todas habéis oído ya hablar de ellas, Entonces, simplemente os planteo algunas cosas y para luego poder reflexionar sobre ello, ¿no? Desigualdades salariales entre mujeres y hombres. Ya sabemos que las hay, sabemos incluso las cifras. Pondré alguna, pero no demasiadas, porque total, ¿para qué? Si ya nos las sabemos. Entonces, ver un poco de dónde vienen, qué ocasionan y qué se puede hacer. ¿Qué medidas serían las más interesantes para terminar con esto o para reducirlo? Vienen en primer lugar de una participación en el mercado laboral que es muy desigual. La participación de mujeres y de hombres no es igual, aunque en los últimos años se ha producido, por ejemplo, una convergencia en uno de los principales indicadores que se utilizan para el estudio del mercado laboral, que es la tasa de paro. Sí que hay una convergencia, es decir, que hay mayor equidad de género en este sentido. Hay que tener en cuenta que hay en otros indicadores que no son tan populares, que todavía las diferencias son importantes. Por ejemplo, aquí tenemos la tasa de actividad. La tasa de actividad nos indica de las personas que están en edad laboral, cuántas están disponibles para el trabajo. La tasa de actividad de los hombres es históricamente mucho más alta que las de las mujeres. ¿Está habiendo una convergencia en los últimos años? Sí, pero fijaros, la convergencia nos la indica esa figura que va haciendo así, ¿no? Pero fijaros, es una convergencia que es a la baja, porque ahí tenemos un descenso en la tasa de actividad de los hombres, y eso es una noticia muy mala. Que los hombres tengan menores tasas de actividad hoy en día que en 1986 es muy mala noticia. Quiere decir que hay hombres que se están retirando del mercado laboral antes de la edad de jubilación y pasan a la inactividad. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, hay procesos de reestructuración en las empresas en las que trabajan y simplemente se quedan sin empleo y no recuperan el empleo. No tienen ninguna posibilidad de recuperar el empleo. Son hombres de más de 55 años que se encuentran en esta situación. Esta es una noticia muy mala. Esto todavía no les pasa o no nos pasa a las mujeres, porque tampoco hay tantas mujeres mayores de 55 años en el mercado laboral, pero en unos pocos años nos va a pasar también. Es decir, la gente que es expulsada de procesos productivos en reconversión o en crisis lo tiene muy difícil cuando cumple determinados años para recuperar el empleo. Y esto es una noticia fatal. Entonces, en cierto modo, sí que ha crecido la tasa de actividad de las mujeres, lo podemos ver ahí, incluso en los años de la crisis, pero es una convergencia también un poco a la baja que hay que controlar. Es decir, que vamos a tener que estudiar este tipo de cosas no solo en términos de brechas, no solo en términos de diferencias entre hombres y mujeres, sino también en términos absolutos. ¿Qué está pasando? ¿De acuerdo? No solo estudiar la brecha. Vienen de aquí. Las tasas de actividad de las mujeres tienen estas formas. Esta forma un poco, en función de la edad, tienen esta forma un poco curiosa, con una depresión a partir de los años en los que la gente empieza a tener hijos e hijas. Vemos, por ejemplo, que hay países como Suecia, ahí tenemos la tasa de actividad de las mujeres suecas,
y vemos que no hay esa depresión a partir de la edad de tener hijos. En cambio, pues aquí sí que la hay. Aunque bueno, esto se ha ido corrigiendo, porque esto es de 2017 y este otro gráfico es de 2013. Y como podéis ver aquí, por ejemplo, el dibujo correspondiente a la Comunidad Autónoma Vasca, que es la raya azul, pues fijaros cómo la caída era más importante que lo que es hoy en día. Por lo tanto, hay una mejora. Esta caída no se observa cuando estudiamos las tasas de actividad masculinas por edades. Simplemente los hombres entran al mercado laboral y salen a los 65 años. No hay interrupciones, no hay salidas, ¿vale? Bueno, entonces estas son cosas que van mejorando, va habiendo una mejora, pero bueno, todavía queda camino por andar. Bueno, cuando hablamos de las diferencias en participación, pues luego ocasionan las diferencias en los salarios, en las ganancias. La brecha salarial, pues ya la conocéis, se habla constantemente de ella, se habla mucho últimamente, desde el año pasado, desde el 8 de marzo del año pasado, pues se habla continuamente de esto, se calcula así, como veis ahí, es la diferencia entre las ganancias medias de los hombres y las de las mujeres en términos porcentuales con respecto a la ganancia de los hombres. La brecha salarial es diferente dependiendo de qué salario o qué ganancia tomemos en consideración. Y por eso, pues seguramente que habréis oído diferentes cifras. Y os pongo aquí este gráfico. Estos son datos del año 14. Si tenemos en cuenta las ganancias anuales, nos sale una brecha salarial como la que tenéis ahí, de color azul, con esas barras. Pero si tenemos en cuenta las ganancias por hora, la brecha que nos sale para los diferentes países es eso que sale con una raya verde. La brecha, por lo tanto, salarial, cuando estudiamos la ganancia anual, es mayor que la brecha salarial cuando estudiamos la ganancia por hora. Y por eso a veces oímos cifras diferentes. A veces oímos hablar del 15% y otras veces oímos hablar del 22%, ¿no? Bueno, la razón es esa, que unas veces se calcula con el salario anual y otras veces se calcula con el salario mensual. ¿Qué es mejor? Pues yo aquí tengo... A ver, no lo tengo tan claro. Podríamos decir que es mejor coger las ganancias por hora, ¿no? Porque realmente así observamos en una hora de trabajo cuánta diferencia hay entre lo que gana una persona y la otra. Hasta cierto punto sí es lo correcto, pero ¿qué nos está pasando? Lo que nos pasa es que hay muchas mujeres que trabajan a tiempo parcial, muchísimas más que hombres, luego veremos algunas cifras. Y también hay más mujeres que hombres que tienen temporalidad en el empleo, con lo cual no trabajan todos los meses del año. Entonces, claro, como resultado de eso, su ganancia anual es mucho más pequeña que la de los hombres, que si considerásemos solo la ganancia por hora. Por lo tanto, yo creo que es más exacto coger la brecha de salarios del salario anual, porque en definitiva eso es lo que nos está reflejando las diferencias por hora, pero también las diferencias en la cantidad de trabajo que realizamos y en la cantidad de meses al año que trabajamos, porque hay muchísimas personas que trabajan a tiempo parcial, pero no es porque quieren, lo hacen de manera involuntaria. Trabajan a tiempo parcial porque no encuentran trabajo a tiempo completo. Y en muchos sectores de actividad, por ejemplo, en la limpieza, que es un sector en el que trabajan muchísimas mujeres, pues hay empresas en las cuales la política de contratación es así, es a tiempo parcial. Y no es que esas personas elijan trabajar a tiempo parcial, es que es así, se contratan personas a tiempo parcial y nada más. Entonces yo creo que es mejor igual coger las cifras por año que por hora, Y bueno, pues de ahí esas diferencias. Bueno, ya veis un poco ahí por países donde hay más y menos brecha, Hay países en los cuales la brecha está pues en torno al 20%, que son bastantes. Luego hay países donde la brecha es elevadísima, como Estonia, Reino Unido y Austria. Y luego países donde la brecha es más pequeña, que son, bueno, pues algunos de los nórdicos y algunos de los países, de los antiguos países del este. Bueno, ahí tenemos un poco... Aquí tenemos cifras ya concretas de salarios anuales, diferencia entre hombres y mujeres, y bueno, pues vemos que para el año 16, que es la última cifra que he encontrado,
pues en la comunidad autónoma tenemos un salario medio de 31.000 euros para los hombres, mientras que para las mujeres es de 23.000 euros, con una brecha de un 24,5%, lo cual es muchísimo, es una diferencia muy importante, ¿vale? Vemos también que, bueno, pues es un poquito más alta aquí la brecha que en el Estado, y también se observa cómo pues, durante los años de la crisis la brecha parece haber crecido algo, y bueno, pues luego vuelve a descender, aunque bueno, pues son variaciones muy pequeñas, ¿de acuerdo? La brecha, entonces, es diferente dependiendo de qué tenemos en cuenta, de qué salario tengamos en cuenta. Y luego hay que tener en cuenta que en esta diferencia se mezclan diferentes cosas. Se mezclan aspectos objetivos, o sea, razones objetivas por las cuales tiene que haber diferencias salariales, pero se mezclan también otro tipo de aspectos que tienen que ver con la discriminación directa y con la discriminación indirecta, ¿vale? O sea, que hay una mezcla de cosas. En este 24%, ¿cuánto es objetivo? ¿Cuánto es debido a la discriminación directa? ¿Cuánto es debido a la discriminación indirecta? Bueno, hay estudios que tratan de discernir cuánto es cada cosa, cuánto se debe a razones objetivas, por ejemplo, relacionadas con la antigüedad, relacionadas con el sector de actividad, relacionadas con el nivel educativo de la persona, digamos que serían razones más objetivas, y tratan de diferenciar eso de la discriminación. Bueno, pues son estudios que utilizan un aparataje matemático bastante potente y bueno, pues llegan a conclusiones que, en fin, a mí me dejan un poco fría, porque sí que va a haber una parte que es objetiva y que seguramente no se podrá reducir nunca, ni se deberá reducir, pero luego hay una parte importante que tiene que ver con la discriminación directa y sobre todo con la discriminación indirecta, que es más difícil igual de atacar, ¿no? Por lo tanto, hay una parte que es, digamos, objetiva, de la que no voy a hablar. Hay una parte que es atribuible a la discriminación directa, que ya os digo, algunos estudios lo calculan, hablan pues entre el 12%, pero bueno, son estudios que, en fin, unos dicen unas cifras, otros dicen otras, desde luego es una diferencia que existe, porque aunque la discriminación directa está prohibida, existe, como muchísimas otras cosas que están prohibidas, porque parece que ya no se puede hablar de esto, como si la discriminación directa no existiera. Existe la discriminación directa y genera diferencias salariales, solo que, bueno, legalmente podemos atacarla de alguna manera, Pero más importante igual que esto, y más difícil de combatir tal vez, es la indirecta, la discriminación indirecta, que es la discriminación que ocurre porque las mujeres y los hombres realizan diferentes trabajos y en diferentes condiciones. Y entonces esto es lo que ocasiona una parte muy importante de la diferencia salarial, de la brecha salarial. Y además, cuando hablamos de que las mujeres realizan diferentes trabajos que los hombres y en diferentes condiciones, no hablo solo del trabajo que hacemos fuera de casa, sino también del trabajo que hacemos en casa. Que esa es otra parte, esa es otra de las grandes explicaciones de la brecha salarial. Porque cuando hablamos de trabajo tenemos que hablar tanto de la esfera pública, es decir, del trabajo que hacemos en nuestras organizaciones, nuestras empresas, en donde trabajemos fuera del hogar, y luego está el trabajo que hacemos en el hogar. Que el trabajo que hacemos en el hogar también es trabajo, claro, y condiciona de manera muy importante el trabajo que hacemos fuera del hogar y que podemos hacer fuera del hogar, Y eso también tiene que ver con la brecha salarial, ¿de acuerdo? Entonces, hablamos un poco primero del trabajo que hacemos fuera del hogar y luego del trabajo que hacemos en el hogar. Bueno, entonces, en cuanto al trabajo que hacemos fuera del hogar, ¿qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que mujeres y hombres ocupan diferentes puestos de trabajo. Puestos de trabajo diferentes que tienen condiciones diferentes y tienen remuneraciones muy diferentes. Y
os he puesto aquí este pequeño gráfico que espero que se vea. Sí, se ve bien. Sobre las ocupaciones. ¿Qué ocupaciones tienen hombres y mujeres? Tenemos los hombres azules y las mujeres verdes. Y vemos, pues por ejemplo, abajo del tono tenemos el total y bueno, pues vemos que cuando estudiamos el número de ocupados, pues más o menos el 50% son hombres y el 50% son mujeres. Pero si nos vamos a los directores y gerentes, resulta que el 70% son hombres. Si nos vamos a los trabajadores cualificados del sector agrícola, ganadero, forestal y no sé qué, 70% hombres. Si nos vamos a los trabajadores cualificados de la industria manufacturera, el 90% son hombres. Y si nos vamos a los operadores de instalaciones y maquinaria, pues el 80 y tantos por ciento son hombres. Y en cambio, si nos vamos a las ocupaciones elementales, pues el 70 y tantos por ciento son mujeres. O si nos vamos a trabajadores de servicios, restauración, personales, protección y vendedores. Y luego también hay un sector de la alta jerarquía, que yo lo he puesto abajo del todo, lo he puesto al revés, que es técnicos profesionales cualificados e intelectuales, que ahí las mujeres, bueno, pues tienen un 60% aproximadamente. Entonces vemos que estamos, en cuanto a las categorías, hay categorías que están fundamentalmente ocupadas por hombres, digamos, o puestos de trabajo, ocupaciones, y otras que están ocupadas por mujeres. Vale, pues esto en principio no tendría ninguna maldad, pero el problema es que, claro, lo que pagan en unos sitios y en otros es diferente. Ese es el asunto. Y esto es la segregación laboral que genera la brecha salarial. Y aquí tenemos la pasta, el dinero, las ganancias. Entonces vemos que las azules son las de los hombres y las verdes son las de las mujeres. Y claro, vemos que una persona que tiene un puesto de director y gerente gana 50.000 euros al año de media, y eso es un 80% más que el salario medio. Vemos que una persona que es técnico profesional de apoyo gana un 15% más que el salario medio, ¿vale? Y luego los otros sectores masculinos que tenemos ahí, que son el 7 y el 8, son sectores en los cuales se gana más o menos la media, está en torno a la media, ¿vale? Nos vamos a las ocupaciones de las mujeres, que son las que tenemos en verde. Pues tenemos que sí que hay una ocupación que es más, en la que las mujeres tienen un peso importante, que se gana un 34% más que la media, ¿sí? Pero luego resulta que la 4, la 5 y la 9, que son contables, administrativos, empleados de oficina, restauración, servicios personales y ocupaciones elementales, se gana menos que la media, ¿sí? Un 85% del salario medio en el caso de empleados contables, administrativos y empleados de oficina. Un 70% del salario medio en restauración, servicios personales y vendedores, y etcétera. Y un 55% del salario medio en ocupaciones elementales. Que veíamos, si recordáis, que en ocupaciones elementales las mujeres son el 70 y tantos por ciento. Entonces, claro, aquí está la diferencia salarial. Entonces, ¿esto es una discriminación? No directa, pero sí indirecta. ¿Por qué indirecta? Porque hay una especie de bloqueo para que las mujeres ocupen determinados puestos de trabajo. ¿Y de dónde viene ese bloqueo? ¿Por qué se produce ese bloqueo? Pues se puede producir por muchas causas. Se puede producir por razones de tipo formativo, cada vez menos, porque los niveles formativos, los niveles educativos de las mujeres son incluso superiores a los de los hombres. Entonces, por razones de tipo educativo, cada vez menos. ¿De acuerdo? Por otras razones. ¿Cuáles pueden ser otras razones? Pues otras razones pueden ser los estereotipos que nos influyen a todos y a todas. Sí, hay una parte importante. Y además esto cambia muy despacito, ¿vale? Y luego hay otra parte, y es que hay muchas mujeres que no acceden a determinados puestos de trabajo de la jerarquía más alta, pues porque tienen responsabilidades familiares que atender. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aquí tenemos una explicación. Otra tenemos, esto es cuando hablamos de esto hablamos de segregación vertical, ¿sí? Y luego cuando hablamos de los sectores hablamos de segregación horizontal, es decir, puestos del mismo nivel pero en diferentes sectores. Y aquí tenemos un poco por sectores, os he puesto, por ejemplo, en las industrias extractivas
de suministro de energía eléctrica, gas, vapor, aire acondicionado, suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de los residuos y descontaminación, que son los sectores B, D y E. Está clasificado así. Pues resulta que solo trabajan en estas industrias, de la mano de obra que hay en estas industrias, solo el 15% son mujeres. Y resulta que en estas industrias, que son B, D y E, pues he encontrado datos solo de B y de D, porque de E no había, no sé por qué, en el INE. Bueno, pues en el sector B, que es el de extractivas, se gana un 44% más que la media. Y en el D, que es suministro de energía eléctrica, gas, vapor, aire acondicionado, se gana un 123% más que la media. Y aquí hay poquísimas mujeres, ¿vale? Industria manufacturera. El 80% de los que trabajan en la industria de manufactura son hombres y se gana un 15% más que la media. Construcción. En la construcción solo el 9% son mujeres y se gana, bueno, pues el 98% del salario medio, bueno, pues la media. ¿De acuerdo? Luego, los sectores que tenéis ahí en blanco son sectores que, digamos, son equilibrados, ¿sí? Bueno, pues hay entre un 40 y un 60% de mujeres o de hombres, digamos que son equilibrados. No podemos calificarlos ni de sectores masculinizados ni de sectores feminizados. Y luego, los de abajo, los verdes, son sectores feminizados. Tenemos uno que es Administración Pública, Seguridad Social, Educación, Actividades Sanitarias y Servicios Sociales, en el que, bueno, pues hay más mujeres que hombres, casi un 68% de mujeres, y se gana más que la media, sí, un 20% más. Pero luego todo este mogollón de aquí abajo, que son actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento, hogares como empleadores domésticos, o sea, las empleadas de hogar, actividades de organizaciones y organismos extraterritoriales y otros servicios. Este es un cajón muy grande donde el 76% de las personas que trabajan son mujeres y se gana un 73% del salario medio. Entonces, aquí tenemos un poco también otra razón, y es que mujeres y hombres trabajamos en diferentes sectores de actividad y resulta que hay una concentración mayor de hombres en los sectores en los que se gana más y una concentración mayor de mujeres en los sectores en los que se gana menos. Hay segregación horizontal, y la segregación horizontal es una forma, implica o conlleva una discriminación indirecta. ¿Hay algo que nos impida a las mujeres trabajar en las industrias extractivas? No. No hay una discriminación directa, es decir, nadie dice las mujeres no pueden trabajar en las industrias extractivas, no. Pero sí que hay una serie de factores que hacen que las mujeres no trabajen en estas industrias. Como decía antes, cada vez son menos educativos, sí que tienen que ver a veces con los tipos de estudios cursados, eso sí, y luego está muchas veces el tema del trabajo en el hogar, que condiciona de manera muy importante el trabajo que hacemos fuera del hogar. ¿Vale? Bueno, más cosas. Y luego ya las condiciones de los puestos de trabajo. Si estudiamos la parcialidad, por ejemplo, pues ya vemos que la parcialidad es un fenómeno fundamentalmente femenino. En casi todos los países que hay, bueno, en todos, el porcentaje de empleo a tiempo parcial entre las mujeres es mucho mayor que entre los hombres, y esto significa que nos llevamos menos dinero a casa. Si una persona, en vez de trabajar 8 horas, trabaja 6 o trabaja 4, pues en definitiva se lleva menos dinero a casa. Es que no tiene vuelta de hoja, y además esto tiene otras consecuencias que veremos un poco más tarde. Aquí tenemos un poco las cifras de nuestra comunidad autónoma, que van en sintonía con lo que hemos visto antes. Hay un breve repunte de la parcialidad en los años de la crisis y luego parece que se modera, bueno, pues porque viésemos algunas pocas cifras. Temporalidad, pues con la temporalidad pasa lo mismo, La temporalidad, pues ya vemos que es mayor entre las mujeres que entre los hombres también, y bueno, pues por daros alguna cifrilla, he estudiado la brecha salarial entre permanentes y temporales, porque la brecha salarial la podemos calcular para lo que queramos, y resulta que
los temporales, o sea, la brecha salarial entre la gente que tiene contrato temporal y la que tiene contrato permanente es de un 33%. Es muchísimo. 33% menos. Y luego, además, las personas que tienen contratos temporales son mucho más vulnerables en las crisis, porque ya lo vemos ahí, ¿no? Como del 5 al 13, ¿cómo baja la temporalidad? ¿Lo veis? ¿Cómo baja? ¿Eso por qué es? Pues porque todos los temporales les despiden. Entonces el porcentaje de temporalidad baja porque a los temporales les han despedido, no porque estemos mejor. O sea que los temporales ganan menos y encima en las crisis pues son los primeros que salen. Y hay más temporalidad entre las mujeres. Claro, ¿esto qué origina luego? Pues origina muchas cosas de las que yo no voy a hablar aquí, como la dependencia económica, emocional, la violencia, pero también problemas luego más adelante con el dinero. Y es que aquí tenemos, por ejemplo, la brecha en pensiones. La pensión de jubilación media aquí en enero del 19 fue 1.641 euros en los hombres, mujeres 979 euros, la brecha es del 40%. Es una burrada, es una diferencia muy grande. Y fijaros, los hombres, el 82% de los hombres cobra una pensión de jubilación, pero solamente el 47% de las mujeres. Las mujeres entonces cobran otro tipo de cosas que son pues de menos pelo, y una de ellas son las pensiones de viudedad, que ya sabemos que son bajísimas, y el 45% de las mujeres pensionistas lo que cobra es la pensión de viudedad, y que ya sabemos que pues es mucho más pequeña que las otras pensiones. Entonces, claro, la brecha salarial luego tiene estas consecuencias y tiene otras también. Por ejemplo, cuando estudiamos la pobreza, estos son datos de la encuesta de pobreza y desigualdades sociales que se hace aquí en la Comunidad Autónoma Vasca. No sé cuánto tiempo llevo, si me enrollo mucho me cortas, porque no. Y aquí tenemos, bueno, pues esta encuesta que se hace aquí es una encuesta muy completa, tiene una metodología muy bien elaborada, comparada con otros productos que hay en otros institutos estadísticos y por parte de otros gobiernos. Bueno, esto es una encuesta muy potente que se lleva haciendo desde 1986. Y bueno, nos habla de dos tipos de pobreza. Bueno, nos habla de muchas cosas, también de las desigualdades, pero bueno, por poneros una cifra os he puesto esto. La pobreza de mantenimiento es una pobreza que significa que no tenemos dinero suficiente para vivir de acuerdo con la media. Eso es la pobreza de mantenimiento, es decir, tenemos cubiertas nuestras necesidades básicas, no es indigencia, no es pobreza severa, pero no podemos vivir de acuerdo como vive el resto de la gente, ¿de acuerdo? Bueno, vemos que hay unas cifras ahí alrededor del 7%, pero entre las mujeres es mayor que entre los hombres, ¿de acuerdo? Y esto es una constante en todos los años. Y luego está la pobreza de acumulación. La pobreza de acumulación es una pobreza más de tipo patrimonial. Es una pobreza que se produce cuando ya la situación de falta de recursos en un hogar se va notando y ese hogar pues empieza a tener otro tipo de problemas, con retrasos en los pagos, una situación patrimonial mala, una vivienda mal equipada. O sea, es una pobreza más crónica. ¿Me entendéis? La de mantenimiento podría ser más coyuntural y la otra es más crónica. Las cifras son más bajas, pero también vemos que hay diferencias entre hombres y mujeres. Estas diferencias serían más grandes si la pobreza se midiera de otra manera, porque en la mayoría de los estudios la pobreza se mide por hogar. Como se mide por hogar, quedan ocultas situaciones de dependencia económica de personas que ganan poco. Unas son las mujeres, otras son los pensionistas que tienen pensiones pequeñas y que si vivieran de manera independiente serían pobres. Y otras son los jóvenes. Hay mucha juventud que permanece en el hogar familiar con salarios muy pequeños porque tienen empleos muy precarios y no son pobres porque viven en el hogar familiar. Si tuvieran que vivir de manera independiente serían pobres. Entonces, esta forma de medir la pobreza, que es por otra parte la que se utiliza en todos los estudios, que es por hogar, pues oculta también una parte de la realidad que tenemos. Entonces,
La brecha salarial ocasiona luego brecha en pensiones, ocasiona pobreza, ¿vale? ¿Qué más? Bueno, y por otra de las, decíamos, la brecha se produce por las diferencias en la participación en el mercado laboral, porque ocupamos diferentes tipos de puestos de trabajo, ¿de acuerdo? Y yo os decía, y también porque el trabajo que realizamos es diferente, tanto en casa como fuera de casa. Porque el trabajo que realizamos en casa es también muy importante y va a condicionar nuestra participación laboral. Entonces, aquí os he puesto esto, que es un iceberg, y ya veis que la parte de arriba es la parte visible. Esa es la economía mercantil, la economía del PIB. Todo lo que se produce en las empresas, en las organizaciones, todo eso luego se contabiliza en un indicador que es el PIB, que supongo que ya habréis oído hablar del sacrosanto PIB, que es la medida de todo lo bueno, parece ser. Y claro, todo lo que se produce ahí genera para el capital beneficios y para el empleo genera salarios. ¿Sí? Y ese es lo que se denomina el trabajo o el mercado de trabajo, mal denominado, porque eso en realidad no es trabajo, es empleo. Vale. Y luego tenemos la otra parte de la economía no mercantil, que la tenemos ahí sumergida. Es la parte de abajo que no se ve, pero que es absolutamente imprescindible para que haya producción de bienes y servicios. Está constituida por el trabajo doméstico y por los cuidados a las personas dependientes, es decir, a los niños, niñas, viejos, viejas y personas que están enfermas, etcétera, etcétera. Todo este trabajo que está ahí sumergido se realiza en los hogares. Lo hacemos en casa, todos y todas, más todas que todos. Es un trabajo que es imprescindible que realicemos todos los días. Para que estemos aquí todos y todas lavados, planchados y perfumados, hemos tenido que hacer un trabajo previo. Hemos tenido que ir a comprar las cosas, hacernos el desayuno esta mañana, desayunar, hemos ido a la ducha, hemos cogido el champú, pero previamente habíamos ido a comprarlo, porque el champú no aparece ahí por arte de birlibirloque, aunque mi hija piense que sí. ¿De acuerdo? Y luego hemos cogido una toalla limpia con la que nos hemos secado, pero esa toalla previamente la hemos lavado, la hemos colgado, la hemos doblado, la hemos guardado en el armario. Todo eso es trabajo que hacemos, que no está pagado y que condiciona mucho nuestra vida. Y ese trabajo además se multiplica mucho cuando tenemos hijos, hijas y cuando tenemos personas mayores que cuidar o personas enfermas que cuidar. Todo ese trabajo no está reconocido, no está pagado, no se contabiliza en el PIB y condiciona de manera muy importante el trabajo que hacemos en la parte de arriba. Porque si tenemos que dedicar demasiado tiempo y demasiada energía al trabajo no remunerado, resulta que luego en el trabajo remunerado pues no podemos acceder igual a puestos que nos absorban demasiado. Se entiende un poco la idea, ¿no? Todo este trabajo doméstico, no mercantil, también se llama trabajo reproductivo, pues me he confundido de presentación y yo no os quería traer esto aquí. Me cago en la mano. No pasa nada, ¿eh? Ya, pero es que tengo otras cosas que eran interesantes. Ay, madre mía, qué desastre. Bueno, este trabajo que se realiza en los hogares, pues como os decía, no se contabiliza en el PIB, se contabiliza a través de una operación estadística que también se hace y que se denomina cuenta satélite del trabajo doméstico y que más o menos se calcula que equivale en torno al 30% del PIB. O sea que no es baladí, Y claro, todo esto condiciona después nuestra participación laboral, ¿de acuerdo? Y eso es algo que, si no se reparte de manera más igual, pues va a ser muy difícil que se reduzcan las diferencias laborales entre mujeres y hombres y se reduzca la brecha salarial. Va a ser muy complicado si esto no se reparte de otra manera, ¿de acuerdo? Hija, ¿qué quieres beber? Ah, no te preocupes.
Lo que quería ver es si tengo aquí lo que yo quería traer. Jo, no lo tengo, ¿ves? Qué rabia me da. Voy a mirar una cosa aquí, ¿eh? Es que me he confundido de pincho. ¿Ayer fue día 20? Sí. A ver si está aquí. Ah, sí, aquí sí lo tengo. Ay, qué bien. Qué bien, qué bien. Vale, muy bien. Es que me ha hecho un lío esta mañana con estos pinchos. Vale, entonces, se mide, como os decía, a través de esta cuenta satélite el trabajo doméstico, pero fijaros, mientras que, por ejemplo, el PIB lo miden todos los trimestres, ya sabéis que todos los trimestres nos cuentan cuánto ha subido el PIB, ¿no? Que suba el PIB, pobrecito, bonito, sube, porque si sube el PIB vamos a tener empleo, entonces se monitoriza todo el tiempo qué hace el PIB. Bueno, pues esto se mide solo cada 4 años. Parece ser que no interesa demasiado, ¿eh? Vale. Bueno, entonces, esto condiciona de manera muy importante. Bueno, más cosas. ¿Qué ha pasado en la crisis? Bueno, pues como ya sabéis, la primera parte de la crisis fue una crisis que afectó de manera muy importante a los sectores de empleo masculinos, como la construcción y también en la industria. Entonces, bueno, afectó de manera muy importante al empleo de los hombres, se destruyeron muchísimos puestos de trabajo. Luego, posteriormente, la crisis se va trasladando a otros sectores y también afecta a las mujeres. Vale. ¿Qué pasó con el trabajo no remunerado? Porque, claro, la crisis afecta a la parte de arriba del iceberg, pero también a la parte de abajo, ¿eh? En la parte de abajo pasó también que en los hogares aumentó el trabajo no remunerado a realizar. ¿Por qué? Porque había menos dinero. Entonces, algunas cosas que las que pagamos para que nos las hagan, pues resulta que las tenemos que empezar a hacer porque tenemos dinero, porque tenemos menos dinero, ¿eh? Por ejemplo, yo en vez de hacer las alubias en casa, pues las compro en una tienda de comida preparada. O en vez de mandar al churumbel a la guardería, pues lo cuido así como a ratos en casa como puedo, o echo mano de algún familiar, porque claro, pues no me puedo permitir ese gasto. Entonces, la crisis aumenta el trabajo que hay que hacer en el hogar, porque hay menos ingresos y también porque se recortaron los servicios públicos. ¿Vale? ¿Por qué, diréis, por qué esta mujer ahora nos habla de la crisis si la crisis ya ha pasado? Pues porque ha pasado, pero vendrá otra y nos pasará lo mismo, ¿eh? Y porque además tenemos que contemplar un poco, la perspectiva tiene que ser un poco de medio y largo plazo, porque no hay que estudiar solo lo que ha pasado en la crisis, sino que hay que estudiar también qué nos está pasando en la recuperación. Y en la recuperación lo que estamos viendo es que el empleo va creciendo, pero también crece de una manera diferente entre hombres y mujeres, y parece que está creciendo más el empleo masculino que el femenino. Entonces, claro, no solo hay que mirar a la crisis, sino también a lo que viene después de la crisis y aprender de lo que nos ha pasado, porque vendrá otra crisis, eso está clarísimo, ¿eh? No creo que nos quedemos así, ¿vale? ¿Qué pasó en la crisis? Hubo políticas de austeridad, ¿sí? Vale. ¿Qué pasó con esto? ¿Qué ocasiona esto? Pues primero, en términos de renta, los recortes en los subsidios afectan más a las mujeres. ¿Por qué? Pues sencillamente porque las mujeres son más dependientes de los subsidios, porque tienen ingresos propios peores. Luego, los servicios públicos se recortaron. Los servicios públicos para el cuidado se recortaron, ¿eh? Y esto, pues, afecta más a las mujeres porque las mujeres usamos más este tipo de servicios, pero también nos afecta porque además si estos servicios se recortan, esto compromete la participación laboral de las mujeres, porque a lo mejor si se recorta un servicio de guardería o un centro de día, pues hay una persona que muchas veces es una mujer pues que no puede trabajar ya o no puede trabajar tantas horas. En cuanto a los recortes en empleo público, pues como hubo recortes importantes, por ejemplo, en educación, sanidad y servicios sociales,
Pues resulta que estos sectores son sectores en los que trabajan muchas más mujeres que hombres. Entonces eso también es una afección mayor para las mujeres. El recorte en estos sectores afecta más a mujeres que a hombres. Y luego, hay otro tipo de cosas que son, por ejemplo, las actuaciones que hace el sector público para avanzar en la igualdad de género, que son, por ejemplo, las leyes de igualdad o los organismos de igualdad. Bueno, pues lo que pasó también es que hay organismos de igualdad que se suprimen, se suprimieron, se metieron dentro de otros, con lo cual la dotación presupuestaria es inferior. Y luego también hay un trabajo muy interesante que han hecho unas profesoras que han estudiado cómo las leyes de igualdad han sido, durante todos los años de gobiernos conservadores, han sido muy diferentes de las épocas anteriores, porque se orientan sobre todo, se focalizan en las mujeres como madres, en las mujeres como gestantes, a proteger a ese sector, porque se considera un sector vulnerable. Y en esas leyes de igualdad también, además de que se observa de que se fijan en la mujer como madre o como gestante, los hombres desaparecen por completo del mapa. Claro, está claro que para avanzar en la igualdad de género los hombres tienen que tener algún papel, si no parece difícil que se avance, ¿no? Entonces también estas leyes de estos años de gobiernos conservadores parece que también el papel del hombre lo eliminan. Bueno, ¿qué más? Más cosas. Bueno, ya entro un poco en el final. Políticas. ¿Qué políticas hay que hacer para fomentar la equidad de género? Bueno, se podrán hacer muchas cosas. Yo os voy a hablar un poco de las que yo conozco más o puedo opinar más sobre ellas. No quiere decir que no haya que hacer otras, en absoluto, ¿de acuerdo? Y luego, pues si queréis, lo hablamos. Primero, nos hace falta cambiar todo el asunto de los cuidados. Si no cambiamos ese asunto, si no cambiamos cómo se reparte el trabajo de la parte oculta del iceberg, no vamos a poder cambiar lo de arriba. No vamos a poder cambiar de sectores de actividad. No vamos a poder pasar a categorías laborales en las que se pague más. No vamos a poder pasar a trabajar a tiempo completo. Eso hay que cambiarlo. Entonces, para eso nos hace falta un modelo, he puesto yo ahí, modelo de corresponsabilidad diferente, basado en 3 pilares. Un pilar que es el de los permisos iguales e intransferibles. Otro es el de las jornadas en torno a 30 o 35 horas y otro es el de los servicios públicos para el cuidado, que sean de calidad y asequibles. Y aquí hay 3 agentes que tienen que intervenir. Uno son la administración pública, que tiene un papel gordísimo. Otros son las empresas, que también tienen su papel. Y otros son hombres y mujeres. Cada una de estas cosas. Los permisos intransferibles son absolutamente imprescindibles para que la brecha salarial se vaya reduciendo y se reduzcan las desigualdades laborales. Cuando hay un permiso igual para hombres y mujeres y además intransferible, pues resulta que a un empresario ya no le va a dar tanto miedo contratar a una mujer. Bueno, pues ya estamos dando un paso. ¿Que hay cabezas duras que van a seguir igual? No importa, pero vamos a dar un paso. Entonces, en ese sentido, bueno, pues la política esta que quiere llevar a cabo el gobierno vasco a partir de otoño, creo que es, ¿no? Permisos iguales para hombres y mujeres, solo a partir del segundo hijo, por cierto, todavía, pero bueno, ya llegará, es un paso. Es un paso, y de momento solo para los empleados públicos, los afortunados, los privilegiados, no importa, pero es un paso, es marcar un camino, es dar un ejemplo. Las cosas deberían de ser así, 16 y 16, o 25 y 25, ¿vale? Porque eso hace que los hombres se impliquen más en la crianza. Si los hombres se implican más en la crianza, las mujeres están también dispuestas a tener más hijos e hijas. ¿Vale? El trabajo no remunerado se distribuye mejor. Y esto es un primer paso. Y los permisos en los países más avanzados, hay un permiso intransferible
que si no lo disfruta el hombre, la pareja lo pierde y se acabó. Y en estos países que se hace esto, también hay desigualdades todavía, ¿eh? Quiero decir que esto es un camino que nos queda muy largo, pero hay que empezar. Y hay que empezar haciendo esto. Es una de las bases. Segundo, jornadas de 30 a 35 horas para ambas personas. Ahora tenemos un modelo muy polarizado, polarizado en cuanto a las jornadas. Los hombres trabajan 40 horas y las mujeres 20, las que trabajan. Pero el empleo a tiempo parcial entre las mujeres tiene todos esos males que veis ahí. Menos dinero, por supuesto, menos derechos sociales. Además, menos acceso a la formación, a la promoción. Además, se concentra en ocupaciones elementales. O sea, no hay directores y gerentes que trabajan a tiempo parcial. No. Es involuntario, suele tener mayor temporalidad y además no promueve que los hombres se impliquen en los cuidados. Claro, porque si hay una persona que trabaja media jornada, pues lo lógico es que luego se encargue de todo lo demás en el hogar. Es lo más normal, ¿sí? Entonces, jornadas más cortas para todo el mundo. 30 horas, 35 horas. Esto es una de las bases que también lo vemos en los países del norte. ¿Vale? Porque fijaros, cuando hemos visto las cifras de empleo a tiempo parcial, no sé si os habéis fijado que hay países del norte que tienen unas cifras de empleo a tiempo parcial altísimas. Sí, pero estamos hablando de un tiempo parcial de 30 horas semanales, ¿eh? O de 32. Claro, es muy diferente, ¿eh? ¿Vale? Bueno, y lo último era servicios para el cuidado universales y asequibles y de calidad, ¿eh? Esto es una herramienta muy potente porque fijaros, ¿qué pasa con las empresas? Que la mayoría de las empresas son pequeñas y algunas muy pequeñas. Entonces, las empresas pequeñas y muy pequeñas no tienen luego flexibilidad, no pueden dar a la gente tanta flexibilidad a la entrada y a la salida, no les pueden dejar cogerse excedencias durante tiempo, no pueden concentrar las jornadas, tienen más dificultades. Entonces, es necesario responder a esto. Responder dando unos servicios públicos para el cuidado que sean universales y asequibles. Tienen que ser de proximidad, se llaman servicios para atención de la vida diaria. Además, favorecen la equidad social, no solo la equidad de género, porque de estos servicios se benefician aquellas familias que tienen menos dinero, porque claro, hoy en día, si no hay servicios públicos, las personas que estamos económicamente bien, entre las cuales yo me incluyo, pues pagamos unos privados. Pero es que hay mucha gente que eso no se lo puede permitir, sencillamente, ¿de acuerdo? Y también además sirven para mejorar las condiciones de las personas que cuidan, las condiciones de trabajo de las cuidadoras, que ahora están en unas condiciones muy malas en muchas ocasiones, ¿de acuerdo? Esta es una parte, o una de los tipos de políticas que se pueden hacer. Y acabo ya con esto. Tranquila, Luego, un marco macroeconómico equitativo desde el punto de vista del género. Bueno, aquí hay una serie de economistas feministas que están hablando de cosas muy interesantes. Dicen que nos hace falta una especie de keynesianismo rosa, ¿sí? Hablan de la economía púrpura, de un New Deal pink New Deal, bueno, cosas muy interesantes. ¿Qué es lo que nos dicen? Nos dicen que los gobiernos, por ejemplo, a través de sus políticas de gasto público, por ejemplo, hay un plan europeo que se llama el Plan Juncker, que es keynesianismo, es financiar con dinero público infraestructuras para promover el crecimiento económico y el empleo. Eso es keynesianismo, ¿sí? Pero invierten sobre todo en infraestructura física, es decir, comunicaciones, trenes, energía, y todo eso está muy bien. Pero además, estas economistas feministas lo que dicen, también se puede invertir en infraestructura social, educación, sanidad, servicios, porque eso también es una inversión para el futuro, ¿de acuerdo? Hacer un aeropuerto, un puente o un tren es una inversión para el futuro. Bueno, a veces no, pero a veces sí, A veces no, pero a veces sí. Vamos a decir que es una inversión, ¿vale?
Pero invertir en educación y en sanidad también es una inversión. Pero fijaros, cuando vamos a los servicios, a los presupuestos de los estados, lo de los puentes y los trenes y eso entra en el capítulo de inversión, pero lo otro entra en el capítulo de gasto. Claro, como entra en el capítulo de gasto, pues resulta que como es un gasto, el gobierno de turno, que puede ser el vasco, el español o el de donde sea, no se endeuda para financiar eso. No incurre en déficit nunca para financiar eso. Es como nosotros y nosotras, ¿eh? ¿Vale? Yo si tengo un presupuesto al mes y no me llega, pues igual puedo endeudarme para comprar algo que me va a durar mucho tiempo. Imaginaos que me puedo endeudar pues para comprar una lavadora, ¿vale? Porque la lavadora me va a durar muchos años, puedo decir, es como una especie de inversión, ¿no? O un automóvil, o la vivienda, que es para lo que nos solemos endeudar, ¿no? Si tenemos sentido común, nos endeudaremos para comprar una vivienda, pero si tenemos sentido común, no nos endeudaremos para comprarnos una falda o para ir de vacaciones, porque esos son gastos, no son inversiones. ¿Se entiende la idea? Entonces los gobiernos también tienen que tener sentido común, claro, y se tienen que endeudar para aquello que suponen inversiones, pero resulta que la educación, la sanidad y este tipo de gastos, resulta que eso van a gasto, no van a inversión. Entonces, claro, aquí tenemos una dificultad muy importante. Hay que modificar un poco esta idea y empezar a invertir en sectores que son inversión, porque van a generar una sociedad mejor en el futuro, igual que los puentes y que los aeropuertos, ¿vale? ¿De acuerdo? Y toda esta inversión en infraestructura social genera empleo. Hace aflorar el empleo sumergido, ¿vale? Genera puestos de trabajo nuevos que van a suponer una sociedad mejor para nosotros y nosotras en el futuro. Y además, una ventaja adicional, es empleo que no se va a deslocalizar, que va a estar ahí. Entonces, hombre, yo creo que lo que están proponiendo desde estos puntos de vista es absolutamente razonable. Y por daros ya el último datito, fijaros, cuando se recortan los gastos, por ejemplo, he estado echando un ojillo a los presupuestos de la Comunidad Autónoma Vasca entre el año 10 y el año 15. Son años muy malos, ¿no? Crisis. Bueno, el gasto total en estos 5 años creció solo un 3%, un 3,13%, creció poquito. El gasto en sanidad bajó un 3,7%. El gasto en personal bajó un 1,42%. El gasto en enseñanza bajó un 7,44%. Y el gasto en infraestructuras de transporte ferroviario creció un 39,6%. Y en ese sector de infraestructuras ferroviarias trabajan sobre todo hombres, no mujeres. Entonces, hombre, está claro que los dineros públicos, los dineros de todos, también se focalizan hacia sectores que benefician más a unas capas de población que a otras. Bueno, nada más.